Bueno, seguimos con el marco conceptual. Comenzaré con los ingresos tributarios. Los ingresos tributarios son la principal fuente de financiamiento que tiene el Estado. Según Félix Jiménez, con la recaudación de estos impuestos, el Estado busca promover el bienestar general de la población. Entre los ingresos tributarios tenemos los indirectos como los directos. En los indirectos lo más importante son el IGB y los aranceles. Entre ellos el IGB es el más importante. Y por el lado del ingreso tributario directo tenemos el impuesto a la renta como el más importante. Luego, el gasto del gobierno. El gasto del gobierno son medidas adoptadas por el Estado que busca poder influir en el nivel de precios, en la producción, en la inversión y en el nivel de empleo. El BCR indica que el gasto de gobierno tiene que ir contraria al ciclo económico. Por ejemplo, actualmente el gasto del gobierno tiene que ser alto, ya que estamos en una época de recesión económica. En los gastos de gobierno tenemos el gasto corriente, que son, por ejemplo, los gastos de personal, transferencias corrientes o pagos a la seguridad social. Por ejemplo, ejemplos concretos. El bono familiar es transferencia corriente y la compra de mascarillas, pruebas moleculares o rápidas son también gastos corrientes. Por parte del gasto de capital tenemos la ejecución de obras públicas, por ejemplo, hospitales que son ahora muy demandados, carreteras. Con el gasto de capital se busca influir en la economía de mediano a largo plazo, mediante que con el gasto corriente son medidas para muy corto plazo. Luego tenemos la tasa de crecimiento del PBI. La tasa de crecimiento del PBI es la tasa a la que se incrementa el Producto Bruto Interno. Hablamos en términos reales, dada un nivel de precios específico. Por ejemplo, al 20 de agosto de este año, el INEI publicó los datos del PBI del segundo trimestre. ¿Qué es lo que nos indica? Que el Producto Bruto Interno ha disminuido en 30% con respecto al año anterior. ¿Esto a qué se debe? Se debe principalmente al menor consumo privado y también a la menor inversión que tenemos. Luego tenemos a la política fiscal. La política fiscal es un conjunto de medidas adoptadas por el gobierno que mediante la aplicación de instrumentos buscan influir en los ingresos, en los gastos y en el financiamiento del sector público. Los instrumentos que usan la política fiscal son los impuestos y el gasto del gobierno. Estos instrumentos se van a usar dependiendo el ciclo económico en la que estemos. Por ejemplo, podemos tener un tipo de política fiscal expansiva o restrictiva. La política fiscal expansiva se va a usar cuando tengamos un ciclo económico en recesión. Por ejemplo, ahora mismo el gasto del gobierno es alto debido a que tenemos PBI, o que la tasa de crecimiento del PBI es bajo. Por ejemplo, en años anteriores, cuando había el boom de los minerales, teníamos una política fiscal restrictiva, o sea, del gasto público menor, ya que no había mucho que financiar porque el PBI teníamos un crecimiento estable y correcto. Y por último, tenemos a la presión tributaria. La presión tributaria básicamente es la relación que existe entre los impuestos y el Producto Bruto Interno. Es un cociente en realidad. Por ejemplo, en Perú la presión tributaria es del 15%. Parecería que es alta, pero si lo comparamos con la presión tributaria de América Latina, este es del 22%. Y si lo comparamos con el promedio de presión tributaria de la OCDE, este es del 34%.